Y a esta hora le vamos a dar la bienvenida también a Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial por el Partido Conservador, que nos acompaña a esta hora desde Nueva York, en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Juan Carlos por esta llamada. Realmente este es un hecho que yo veo con una gran preocupación como colombiana, pero también obviamente como ciudadana del mundo. Es que nosotros tenemos que entender que las normas de migración son normas obligatorias, se tienen que respetar, pero también ese decreto que usted acaba de citar, el decreto 4000 del 2004, dice claramente que el Departamento de Seguridad DAS, que ya no existe supuestamente el DAS porque lo hizo acabar el presidente Juan Manuel Santos, puede expulsar del país a cualquier persona que a juicio de las autoridades esté generando algún riesgo a la seguridad nacional, que esté yendo contra el orden público, contra la tranquilidad social. Y a mí sí me cuesta mucho trabajo ver que estos muchachos estén haciendo absolutamente nada que vaya contra la seguridad nacional de los colombianos. Tanto Loren Gómez Rayek como también Gabriel Valles son unos jóvenes que están en Colombia reivindicando la libertad, reivindicando la democracia, reivindicando la necesidad de que el mundo mire con más atención lo que está pasando en el quebrantamiento democrático de Venezuela. Te confieso que yo los conozco a los dos, conozco sobre todo a Loren porque estuvo en algún momento en algunas actividades con él en el mes de abril o mayo, y me parece que son unos jóvenes totalmente románticos, absolutamente limpios, queriendo que para su país Venezuela regrese la democracia. Eso no es un pecado, pero mucho menos eso es un riesgo para la seguridad nacional de Colombia. Riesgo para la seguridad nacional está en todos los cabecillas de las FARC y del ELN que están en Venezuela y que están en Colombia. Yo me pregunto por qué, si el gobierno es tan eficaz para capturar a estos jóvenes y ponerlos en la frontera, ¿por qué no es igual de eficaz para capturar a los del ELN y a los de las FARC? Es que ellos sí son una amenaza para la seguridad de los colombianos. Ellos sí son una amenaza para el orden público y para la tranquilidad social y nacional de los colombianos. Yo creo que este es un tema de mucho fondo sobre lo que está pasando en materia de democracia en Venezuela. Ahora, doctora Marta Lucía, llama la atención que también la Cancillería ha asegurado que estas personas estaban haciendo proselitismo político en Colombia sin un permiso para ello. Además de ser extranjeros, estaban hasta cierto punto afectando la imagen del gobierno de Juan Manuel Santos cuando en repetidas ocasiones lo interpelaban por su relación y hasta cierto punto, como ellos lo han dicho, permisibilidad ante lo que viene ocurriendo en Venezuela. Según ellos, el presidente Juan Manuel Santos estaba siendo cómplice de la violación a los derechos humanos en el territorio vecino. Esto no es una manera también de incomodar a un gobierno, y que un extranjero esté dentro de un país haciendo proselitismo político, como lo dije anteriormente, y haciendo este tipo de señalamientos, ¿no es válido para ser expulsado? Pues yo francamente no entiendo por qué una actividad de proselitismo político tiene que convertirse en una causa que justifique la expulsión del territorio colombiano a un par de jóvenes de 20, 21, 22 años. No sé exactamente cuántos años tengan. ¿Es que acaso cuántas veces hemos oído nosotros a las FARC que descalifican al presidente Santos, que lo cuestionan en todo, en su integridad moral, en su capacidad de conducir el Estado, en todas las cosas? Entonces, ¿por qué ensañarse en un par de jóvenes que lo único que piden es que el gobierno de Colombia tenga una actitud firme frente a la ruptura de la democracia que hay en Venezuela? Yo no creo que nosotros podamos en este momento de ninguna manera aceptar el argumento bastante precario de que es que la actividad de ellos, ese proselitismo al que usted se refiere, no es otra cosa que estar reivindicando la libertad personal, la libertad de disentir, la libertad de cuestionar, la libertad de preocuparse porque la democracia venezolana se rompió y porque la verdad, lamentablemente, Colombia, que en otra época tuvo un gran liderazgo sobre estos temas, que en el año 2000, en el gobierno de Pastrana, justamente fue uno de los países que reivindicó la Carta Democrática de la OEA, ahora sí aparece como un país que baja de perfil simplemente con el afán de agradar a Maduro. Si yo sí me pregunto cuánto tiempo más tenemos que ver los colombianos un gobierno que está tratando de agradar al régimen de Maduro a sabiendas de que es un régimen que conculca las libertades, que apoya a los terroristas de las FARC, que tiene a los terroristas del ELN allá en Venezuela. Es que estos son temas de fondo para el futuro de la democracia. De verdad estoy totalmente en desacuerdo con la expulsión de estos jóvenes
sobre todo porque si se trata de regularizar su estatuto migratorio, entonces se les podía perfectamente haber dado el plazo para que ellos regularizaran esto, para que pudieran entonces inclusive llegar a pedir una condición de asilados en Colombia. Es que aquí el gobierno de Colombia los expulsó a sabiendas de que la vida de estos muchachos corre riesgo en Venezuela. Y cuando se les expulsa a sabiendas de que la vida de las personas corre riesgo, ahí entramos en otro terreno del derecho internacional, que es el principio de la no devolución. En ese principio de la no devolución, justamente de lo que se trata es de evitar que a una persona que se le expulse a un territorio a donde va a correr riesgo su vida, su integridad, en un territorio en donde se le persigue por razones religiosas o por razones políticas. Esa es la situación de estos muchachos. Ellos corren riesgo en el territorio de Venezuela porque allá se les va a perseguir por sus convicciones políticas, porque son unos defensores de un concepto de democracia mucho más profunda y muy diferente a la que está ofreciendo hoy el régimen de Maduro. Yo sí creo que el gobierno de Colombia debería revisar realmente estas decisiones, sobre todo para evitar cometer los mismos errores con otros jóvenes. Hay más jóvenes venezolanos en Colombia queriendo reivindicar una democracia que el gobierno de Colombia ha debido ser el primero en querer reivindicar, porque el gobierno de Colombia fue uno de los primeros en impulsar la Carta Democrática de la OEA en el año 2001. Fíjese, doctora Marta Lucía, que tenemos la oportunidad de dar a conocer en este momento parte de una entrevista que se le hizo a Lorenza Legg meses atrás, donde se pronuncia con respecto a lo que ocurre en Venezuela, pero también con lo que venía pasando para ese entonces en Colombia. Quiero que lo escuchemos, por favor, y nos acompañe y podamos hablar al respecto. Escuchemos lo que dijo Lorenza Legg en la tarde del fin de semana, meses atrás. ¿Cómo es posible que el gobierno colombiano ni siquiera haya sido capaz de ponerse a la orden para ayudar a atender a todos los jóvenes que están en grave situación de salud por los ataques del gobierno? ¿Cómo es posible que el gobierno colombiano no haya sido realmente contundente y haya solicitado la activación de la Carta Democrática? Es que es un tema de responsabilidad, es un tema de asumir posturas serias frente a lo que está pasando. Porque así como los venezolanos no podemos permitir que desde el gobierno de Venezuela se financie, se apoye, se patrocine y se impulse a los grupos terroristas que asesinan campesinos colombianos, el gobierno colombiano tampoco puede apoyar al gobierno venezolano que asesina estudiantes. Estas son declaraciones de las que ha dado Lorenza Legg a lo largo de su estadía en Colombia sobre el gobierno colombiano. Ahora, usted lo ha dicho, él fue entregado a Venezuela. Muchos han dicho que una cosa es expulsar a alguien de un país y otra es entregarlo a los organismos de seguridad, en este caso al SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, donde para muchos era desconocido que existiera una orden de captura, pero ahora resulta que sí existe. ¿Esto es una deportación? ¿Es una expulsión? O como lo dicen algunos opositores en Venezuela, es una entrega complaciente de Juan Manuel Santos hacia Nicolás Maduro. Pues yo francamente creo que esto es una entrega complaciente del gobierno de Colombia hacia Nicolás Maduro. Por eso le decía hace un rato que hasta dónde tenemos nosotros realmente que ver este espectáculo bochornoso de un gobierno en Colombia queriendo agradar al gobierno de Venezuela, queriendo agradar al gobierno de Maduro, sabiendo de que es un gobierno que ha hecho una ruptura total con la democracia. ¿Cuál es el costo realmente que tenemos que asumir los colombianos y también otros ciudadanos, como por ejemplo los venezolanos que están en la oposición? ¿Cuál es el costo para lograr entonces que Maduro siga apoyando estas negociaciones en La Habana? Es que acá todo esto es una sola cosa. Y yo sí francamente le digo, en todas estas declaraciones que usted acaba de transcribir de Lorenz, uno no ve realmente dónde está la ofensa al gobierno de Colombia, dónde está la amenaza para la seguridad. Esa es la opinión que da un joven venezolano como la que han escrito muchos columnistas en Colombia, se han utilizado muchos, de verdad, renglones de la prensa colombiana para decir algo parecido a lo que acaba de decir este muchacho. ¿Cómo es posible que lamentablemente veamos nosotros que Colombia se queda callado frente a la ruptura de la Carta Democrática de la OEA? ¿Cómo es posible que Colombia se preste para haber hecho una mesa de conversaciones con la oposición en Venezuela, sabiendo de que esto no era más que una manera de bajar el volumen al asesinato de estudiantes venezolanos en las calles de Venezuela? Esos muchachos que murieron en las protestas en Venezuela, que eran estudiantes, casi todos terminaron ejecutados con un tiro de gracia en la nuca.
Por Dios, es que estas son cosas que el país tiene que tener en claro. Nosotros no podemos de ninguna manera, por querer congraciarnos con el gobierno de Venezuela, pasar por encima de muchas convenciones interamericanas e internacionales en materia de torturas, en materia de apoyo a los refugiados, en materia de protección, sobre todo a las personas que se sabe que conocen un riesgo grande en su país por razones políticas. Estos son unos jóvenes estudiantes universitarios que por razones políticas corren riesgo en Venezuela. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también de la OEA, la Convención contra la Tortura y otros instrumentos internacionales, todos ellos prevén que un gobierno debe abstenerse de expulsar o de devolver a un ciudadano que corra grave riesgo en su país. Y este principio de no devolución ha sido un principio quebrantado por el gobierno de Colombia al entregar a estos muchachos al régimen de Venezuela con el pretexto de que estaban violando las normas de migraciones en Colombia. Ahora, doctora Marta Lucía, estas declaraciones, y debo hacer la pregunta con todo el respeto, obviamente, que usted da en defensa de lo que ha ocurrido contra Lorenza Legg y el joven Gabriel Valles, la pregunta está allí porque está en las redes sociales. Esta opinión obedece más a una opinión a sabiendas de que usted conoce muy bien el derecho internacional, que usted fue ministra de Defensa en Colombia, u obedece más a una opinión política porque muchos aducen de que estos jóvenes recibían apoyos del Partido Conservador en su momento en la campaña presidencial que usted estuvo hace pocos meses, que recibían apoyos del Centro Democrático y de allí entonces es que viene el apoyo, más no porque tengan la razón? ¿Qué decirle a ese sector que piensa eso, doctora? Totalmente diferentes. Desde el punto de vista del derecho a las migraciones, creo que el gobierno colombiano tiene derecho a exigir que cualquier persona que esté en el territorio colombiano cumpla con la ley colombiana. Pero también hemos visto muchas veces en que a una persona se le extiende su estadía, su permiso de estadía en Colombia sin mayor problema. En este caso la diferencia que existe es que se le está entregando a unos jóvenes que estaban extendiendo su permiso de estadía en Colombia, se los están entregando a las autoridades venezolanas que los están persiguiendo a ellos por su posición política. Y entonces eso es lo que hace diferente. Uno tiene que hacer cumplir las normas de Colombia, pero también tiene que entender que cuando hay persecución por razones políticas, el gobierno de Colombia, al igual que cualquier gobierno, está obligado a cumplir esos principios. El principio de no devolución, el principio de no entregar a un ciudadano a su propio gobierno cuando sabe que está corriendo un riesgo personal por sus posiciones religiosas, por sus posiciones políticas. Y ese es el caso de estos jóvenes. Son jóvenes que están abogando por la libertad en Venezuela, por la democracia en Venezuela. Y eso es algo que yo personalmente, claro que comparto con ellos, porque me interesa la democracia en todo el hemisferio, porque creo que la Carta Democrática de la OEA, que se negoció en el gobierno de Andrés Pastrana, fue una carta que precisamente buscaba que en todo el hemisferio se respetaran principios democráticos, que es lo que se acabó en Venezuela. Luego el tema es que si estos muchachos tienen una posición que uno comparte porque queremos que haya verdadera democracia, que haya verdadera libertad. Yo quiero que haya libertades en Colombia y también las quisiera para los venezolanos. Bien. Y por eso es que creo que la OEA debería poder intervenir en estos casos. Pero son dos cosas distintas. Yo estoy en una posición en donde creo que el gobierno de Colombia ha debido aplicar este principio de no devolución para evitar el riesgo personal que corren estos muchachos. Si no es así, mire usted la foto que está corriendo hoy en todas las redes sociales. Un muchacho que lo cogieron ayer, saliendo con un grupo de jóvenes, con su maletica al hombro, que estaba en perfecto estado físico, y mire cómo está hoy en las redes sociales, con la cara reventada, con los ojos llenos de sangre. Yo me pregunto qué pasaría si fueran los hijos del presidente Juan Manuel Santos, qué pasaría si fueran los hijos del comandante de la policía o de los directores de migración que lo capturaron. Me parece que eso Colombia no lo puede dejar pasar por alto. Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial de Colombia, líder del Partido Conservador, además ex ministra de Defensa de esa nación. Gracias por haber estado con nosotros desde Nueva York. Bueno, muchas gracias.